Hola, mi nombre es Salvador Mendoza. Realmente un placer poder estar en esta nueva edición de la Eco Party Pandemic. En este caso vamos a hablar de la Hunter Cat NFC. Uno de los desarrollos que hemos estado trabajando durante estos últimos años ha sido la Hunter Cat NFC, todo relacionado a lo que son ambientes de radiofrecuencia. En este caso voy a hablarles de esta nueva placa que acabamos de desarrollar con los chicos de Electronic Arts, una placa relacionada específicamente para aplicativos NFC donde vamos a manejar diferentes tipos de tecnologías. Para hablar un poco acerca de mí, ¿quién es Salvador Mendoza? Bueno, yo he estado presentando en EcoParte en los últimos 4 años, he estado hablando de sistemas de pagos físicos y digitales. Recuerdo que platiqué acerca de Samsung Pay en una de las ocasiones y hace 2 años aproximadamente tuve una presentación de ataques de repetición y retransmisión utilizando NFC a los sistemas de pagos. También soy investigador de seguridad especializado en sistemas de pagos físicos y digitales y claro, en diferentes tipos de aplicativos. También doy entrenamientos especializados en NFC, RFID y contribuyo mucho a lo que es Adafruit, el repositorio de Adafruit y la Proxmox. Soy autor del libro Show Me the Money, Hacking a Sistemas de Pagos Digitales, NFC, RFID, MST y Chips MV, que salió este año. Realmente estoy muy emocionado por ese lado. Y finalmente soy mexicano, porque muchas personas me confunden, tal vez por el azul que tengo. Pero nada, vamos a irnos directamente al contenido de qué es la Hunter Cat y de dónde viene esta idea de la Hunter Cat. Hablar de la Hunter Cat es hablar de historia. Si nos ponemos a analizar la placa en sí, viene de un proyecto de ya 2 años aproximadamente, donde tuvimos la necesidad de plantearnos qué tipo de dispositivo podríamos hacer para ayudar a aquellos investigadores de seguridad a poder implementar o a poder, en este caso, testear tecnologías NFC, ¿no? Salen dos versiones de la Hunter Cat. Una es la Hunter Cat para poder detectar skimmers en ATMs o POS, que es la versión inicial que solo manejaba lo que era información de banda magnética, en este caso. La idea de utilizar banda magnética en este caso la idea principal fue que cuando tú utilizabas este dispositivo podías detectar si había variación al momento de insertarla en un ATM y poder ver si había dos tipos de lectores dentro del ATM y asimismo poder detectar si había alguien que quisiera clonar tu tarjeta, ¿no? Esa fue la primera idea inicial. Para poder realizar este proyecto se necesitaron varias especificaciones como el tamaño de la tarjeta, la forma de la tarjeta y cómo poder seguir todos los pasos para poder tener un dispositivo meramente pequeño que se pudiera utilizar, por ejemplo, en tu cartera o traerla contigo en tu bolso, ¿no? Las características de esta herramienta son muy variadas. Utilizamos la tecnología de SAMD21, que básicamente es el controlador de la tarjeta, que es el que hace todo el cálculo para poder detectar si hay algo por ahí medio turbio. Utiliza Memory Flash para soportar lo que es Python, CircuitPython. Tiene un controlador para cargar las baterías. Es compatible con Arduino y con CircuitPython, como lo mencioné. Y es un dispositivo USB que te puede dar feedback hacia un monitor, por ejemplo, de Arduino. Y por supuesto cuenta con bootloader UF2 para si tú quieres cambiarle el firmware, por ejemplo, a la placa, ¿no? La idea de esta placa sale de que normalmente utilizamos algo en los laboratorios para poder detectar algún tipo de skimmer en un lector de tarjetas, ¿no? La idea de poder utilizar este tipo de placa tan pequeña es que se puede hacer algo súper barato y súper fácil de utilizar para todo tipo de personas, incluso que no están relacionadas a seguridad, para poder protegerse contra ataques de clonación de datos, ¿no? Pero claro, como toda tarjeta, este dispositivo no sirve para todo tipo de ATMs, claro está. Solo sirve para aquellos ATMs que son de inserción. En ese tipo de ATMs donde tú insertas la tarjeta y la remueves rápidamente. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en áreas turísticas, como por ejemplo, por decir algo, Cancún, ¿no? Que vas por la calle y encuentras un ATM y quieres usar tarjeta, insertas tu tarjeta y la remueves y ya comienza a hacer la transacción, ya que estos ATMs solo leen datos de banda magnética. Y es donde se encuentran muchas veces ese tipo de clonadores de tarjetas, ¿no? Pero ¿cómo es que se detecta
este tipo de clonadores de tarjeta, ¿no? ¿Qué es lo que hace la tarjeta para detectarlos? En este caso, la HunterCat cuenta con 4 detectores, 2 por ambos lados, que lo que hace que cuando se va detectando los lectores de tarjeta dentro del ATM, se cierra el circuito. Y al momento de cerrar el circuito se genera un contador que va contando cuántos cabezales se encuentran dentro de ese ATM. Normalmente un ATM cuenta con un solo lector. Entonces lo que hace la HunterCat es que va contando cuántos cortes de circuito se encuentran, o cuántos cierres de circuito va encontrando, y va generando este contador. Y si se encuentra más de un lector de tarjetas, esto significa que hay algo raro dentro de ese ATM, ¿no? La idea de este tipo de alerta es que tiene diferentes luces la tarjeta sobre sí, que le indica a la persona que lo está utilizando qué tipo de lector se encuentra dentro de ese ATM. Si es un lector, solo es un lector, por ejemplo, te va a dar una luz verde. Si es más de un lector, te va a dar una luz amarilla, por ejemplo, o si no se leyó bien. Y si es seguro que se encuentran 2 lectores, te va a dar una luz roja, que posiblemente hay algo raro dentro de ese ATM. Una de las cuestiones que siempre se han murmurado por ahí es por qué esta tarjeta no funciona en diferentes ATMs, ¿no? La cuestión aquí es que muchos ATMs te tragan la tarjeta, o sea, pones la tarjeta y se la lleva completamente hacia adentro del lector y se cierra todo el compartimiento, ¿no? Esto es para evitar clonadores de tarjeta. Esto no es factible con la HunterCat, en este caso porque solo es de inserción y se tiene que remover la tarjeta, ¿no? Solo sirve para banda magnética. Esta versión de la HunterCat. Incluso se presentó este prototipo con Hack5 el año pasado en DEF CON, que estuvimos muy contentos de estar participando con ellos, aunque por ejemplo yo estaba presentando la tarjeta, pero claro, un trabajo de todo el equipo de Electronic Arts, donde se platicaron de diferentes tipos de características de la tarjeta, ¿no? Cómo es que se manejó incluso desde el desarrollo hasta la venta del producto, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la segunda versión de esta placa. Tenemos la HunterCat versión 1, se podría decir, y tenemos HunterCat versión NFC, que es de la que vamos a estar hablando mucho más en este trayecto, ¿no? ¿Por qué NFC? Bueno, estamos viendo muchas implementaciones de NFC en diferentes tipos de ámbitos, ¿no? Tenemos lo que es ATMs con NFC, tenemos POS con NFC, y vamos viendo otras características como NFC en carros, en automóviles. Tenemos NFC en tarjetas, claro, como todo tipo de bancos que manejan ya tarjetas. Y lo estamos viendo en sistemas, por ejemplo, del hogar, ¿no? Cuando yo quiero abrir mi puerta, puedo instalar un sistema de NFC para poder entrar a mi casa, ¿no? Todos estos tipos de tecnologías se están viendo en diferentes países en una tasa mucho mayor. Pero tú como investigador, ¿qué herramientas tienes para poder testear estas tecnologías, para poder aprender, incluso para poder explotar o ver si hay algún tipo de falla? Es una de las cuestiones que nos llevó a realizar este proyecto. Una de las cosas más importantes es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ATMs con NFC. Tú llegas a este tipo de ATM y pones tu tarjeta, o incluso puedes poner tu teléfono celular que cuente con una billetera digital y te va a dar acceso a lo que es tu cuenta, ¿no? Directamente, ya sin necesidad de utilizar tu tarjeta. Pero aquí la cuestión es cómo es que se maneja este tipo de comunicación con el ATM y tu teléfono celular o tarjeta, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que está por detrás y qué tipo de información es la que se está enviando y recibiendo? Claro, en este caso es un protocolo APDU que no va cifrado, pero para poder investigar más acerca de ello se requieren herramientas específicas. Y muchas de estas herramientas algunas veces son sumamente de laboratorio, ¿no? O sumamente que solamente el banco las está implementando, que es muy difícil de conseguir. Es por ello la necesidad de este tipo de herramientas como la HunterCat NFC. También lo que estamos viendo es que estamos teniendo, en este caso, gasolineras, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que ya no necesitas incluso insertar la tarjeta dentro de la máquina para poder surtir la gasolina, ¿no?
Simplemente llegas y la posicionas sobre el lector de NFC y ya estás utilizando el sistema de pagos para poder obtener el crédito para la gasolina, ¿no? En este caso, estamos viendo que diferentes instituciones, ya no solo bancarias, están implementando este tipo de tecnologías, lo cual es importante a nivel de avance, pero al mismo tiempo cada tecnología te da un nuevo reto. Y en este caso el reto es poder investigar si esas tecnologías son seguras, no solo para los usuarios en sí, sino tú como investigador de seguridad tienes que hacer este tipo de preguntas, ¿no? ¿Es una tecnología segura? Si lo es, ¿qué tipo de tecnología se maneja? ¿Qué tipo de comunicación se están enviando entre los dispositivos? ¿Y hay alguna forma finalmente de explotar esta tecnología? Que es una de las cuestiones que uno como investigador siempre se pregunta. Ya que, por ejemplo, unas veces el que vende el producto te dice, no, es una bala de plata que no te van a poder clonar, no te van a poder hacer un ataque de relay, pero realmente en la implementación hemos visto diferentes tipos de cosas, ¿no? Por otra parte, estamos viendo que hay diferentes tipos, por ejemplo, en este caso, automóviles que están manejando tecnologías NFC. ¿Cómo podemos nosotros como investigadores poder investigar qué es lo que se está mandando a nuestro automóvil para poder hacer algún tipo de ataque a repetición? Y es lo que hemos estado viendo en las noticias, que hay diferentes tipos de ataques hacia los automóviles donde hay diferentes personajes utilizando dispositivos hechos en casa, por decirlo de esa forma, pero realmente son de laboratorio para que puedan funcionar, con un tipo con una caja de pizza caminando por ahí alrededor de tu casa tratando de obtener las señales de radio del key fob y enviarlas al automóvil, ¿no? En este caso podría ser de baja frecuencia, por decirlo de cierta forma, pero ya estamos viendo tecnologías NFC en el auto, ¿no? Ya no solo para entrar al auto, sino también para posicionar este dispositivo o tarjeta dentro del auto y que el auto pueda arrancar. Incluso estamos viendo que este tipo de tecnología NFC se está implementando para hacer compras uh, adentro del auto, por ejemplo, para comprar aplicaciones o comprar cosas que se necesiten en casa, ¿no? Por otra parte, también tenemos la tecnología para poder entrar a nuestros hogares. Son muchas tecnologías de NFC que se han estado implementando en los últimos años con ciertos rasgos de seguridad, pero al mismo tiempo utilizando un protocolo que se sabe que de cierta forma puede ser vulnerable a ataques de repetición y retransmisión. Y por supuesto, no dejemos de hablar de lo que son los sistemas de pagos, que son uno de los más explotados a nivel mundial por el simple hecho del manejo de dinero, ¿no? En este caso, los sistemas de pagos se han estado viendo envueltos en ataques de repetición y retransmisión en los últimos años e incluso se han estado presentando diferentes charlas a lo largo de diferentes conferencias hablando específicamente de cómo poder hacer ataques a este tipo de aplicativos, ¿no? En este caso de NFC en los sistemas de pagos. Pero todo esto conlleva a que se necesitan tecnologías para poder hacer pruebas, no solo a nivel banco, por ejemplo, seguridad en los bancos, sino uno como un individuo normal que quiere usar su aplicativo para hacer un sistema de pago, quiere saber qué tan seguro es este aplicativo o qué tan seguro es esta aplicación NFC que está implementando nuestros datos, no solo claro, en este caso para hacer pagos, pero qué pasa o qué pasaría si alguien intercepta estos datos y qué tipo de datos son. ¿Qué tipo de tecnología podríamos utilizar para poder saber, por ejemplo, que alguien no sé, esnifiando nuestros datos de NFC, ¿no? Inicialmente, uno como investigador comienza a crear herramientas en laboratorio que nos va ayudando a poder hacer este tipo de esnifeo o poder ver cuál es la comunicación que se está manejando en estos dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos una PN532 de Adafruit y un Arduino conectados, ¿no? La idea de poder controlar la PN532 con el Arduino es que nosotros tenemos control total de qué es lo que le está leyendo la tarjeta, ¿no? O podemos ver, puede ser lectura, escritura, puede ser comunicación de punto a punto o puede ser una emulación de tarjeta, ¿no? Que es una de las características principales del PN532, te permite hacer esas tres tipos de características que son las principales en el protocolo NFC. Lectura y escritura, conexión de punto a punto y emulación de tarjetas. La idea inicial, por ejemplo, de esta tarjeta de Adafruit es que tú la puedes controlar con otros dispositivos, como puede ser un Arduino, puede ser una Raspberry Pi, o puede ser cualquier otro tipo de
de dispositivo que te permita controlarlo por medio de, por ejemplo, en este caso, de SPI, ¿no? La idea de estos productos es que uno como un investigador genera sus productos en laboratorio para hacer pruebas, pero ¿cómo llevar este producto allá afuera, por ejemplo, en una ATM con NFC y poder hacer una lectura de tarjeta, por ejemplo, ¿no? Saber un poco sospechoso, por decirlo de cierta manera, e incluso podría ser, podrías parar hasta en la cárcel, ¿no? Por usar estos tipos de dispositivos. Es la idea inicial, cómo poder generar este producto, y la HunterCAD NFC viene a revolucionar esa parte. Tratar de usar una tarjeta que pueda ser fácil de uso y se pueda implementar en diferentes tipos de ambientes. Si nos vamos a la parte de lo que es del PN532, este controlador se ha estado viendo en diferentes tipos de dispositivos, como pueden ser las placas de Adafruit, que ya les mencioné, o lo podemos ver en otros dispositivos como el ACR122, el blanco que tiene a la izquierda, o el rojo de Electhouse, que también utiliza un PN532. ¿Por qué este controlador ha sido tan llamativo, por decirlo de cierta forma? ¿Por qué las personas lo han estado utilizando por tanto tiempo incluso? Pues la respuesta es simple, ¿no? Es un controlador que está abierto al público, se cuenta con documentación del chip, del controlador, y muchas personas pueden utilizarlo para hacer diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, yo tengo, por decirlo así, el Electhouse, el rojo que tenemos a nuestra derecha, con el PN532, y esto lo puedo utilizar, lo puedo conectar, por ejemplo, por SPI a mi Arduino, o lo puedo conectar por I2C, o lo puedo conectar por WARD, por ejemplo, y lo puedo utilizar en diferentes ámbitos. Claro, nosotros estamos pensando en utilizarlo para NFC a nivel de seguridad para ver si podemos encontrar algún tipo de falla. Pero claro, hay personas que lo utilizan para no sé, otro tipo de cosas, como por ejemplo generar un lock para una ventana o para abrir una puerta o algo mucho más simple, ¿no? Algún tipo de prototipo que quieran utilizar a nivel académico, por ejemplo, para enseñar a los estudiantes a cómo utilizar NFC. Entonces la pregunta era, ¿qué tipo de producto necesitamos en el ámbito de sobrepasada de limitaciones que nos ofrece el PN532? Y que una de las limitaciones del PN532, por ejemplo, por decirlo a grandes rasgos, es la limitación de que solo podemos emular 4 bytes en el UID de una tarjeta. Claro, y aparte la limitación en el buffer dentro del PN532, que está limitado a ciertos bytes, ¿no? Y esto nos impide hacer cierto tipo de comunicaciones. Es por ello que, platicando con los chicos de Electronic Arts, comenzamos a hacer un brainstorming de qué es lo que podríamos hacer para poder generar este tipo de producto. La experiencia que tenía con ellos es que ya habíamos realizado diferentes tipos de prototipos. Tenemos el prototipo de NFC Copycat, que donde manejamos PN532 con diferentes tipos de placas como la de Adafruit o placas, por ejemplo, de Electhouse conectadas a esta placa también. Habíamos creado la tarjeta de Samicam, que era para la Raspberry Pi, para hacer este tipo de ondas electromagnéticas como el estilo MaxPoof dentro del Raspberry Pi. Y por supuesto, la última versión de la HunterCAD, que era de banda magnética para detectar skimmers. La cuestión era, ¿qué controlador utilizar para poder tener una herramienta o un dispositivo con un mayor alcance a nivel de características que el PN532? Y es ahí donde comenzamos a hacer un análisis de qué es lo que teníamos en el mercado para poder realizar este tipo de herramienta, ¿no? Si comenzamos a ver la familia de PN532, vemos que está el PN7120 y el PN7150. Todos son dispositivos que son abiertos, se podría decir de cierta forma. Abiertos significa que están bien documentados, que sabe de los comandos para poder entrar a sus configuraciones, que podemos implementarlos para hacer diferente tipo de, ya sea de lectura, conexión de punto a punto o emulación de tarjetas. Entonces, revisando las características de estos chips o estos controladores, nos damos cuenta que el PN7150 cuenta con todas las características del PN532 más otras características que lo distinguen. Como por ejemplo, aquí ya vemos el protocolo NSI, que básicamente es la interfase que va a estar entre medio del controlador y del procesador, en este caso, que va a controlar la comunicación contra el otro dispositivo, ¿no? Este provee una interfase lógica
que puede utilizarse en la capa física para conectar por medio de UART o SPI o I2C, ¿no? Entonces, ya vemos algo mucho más complejo a nivel prototipo, en este caso a nivel controlador, que podemos implementar en nuestros dispositivos. Y por supuesto, también ya vemos que podemos implementar las limitaciones que tenemos en el PN532 ya van cambiando. Ahora la limitación que tenemos en este caso el PN7150 es que el UID de nuestra tarjeta ya es incluso hasta de 7 bytes, incluso lo podemos incrementar hasta 10 bytes sin ningún tipo de problema, ¿no? Esta es una de las características importantes de este controlador, que es el que vamos a implementar para nuestro desarrollo, ¿no? En este caso, lo que les comentaba, con todas las limitaciones del PN532, nos cambiamos a otro controlador que, bueno, en este caso es un reto, porque como es un nuevo controlador, no sabemos muchas de sus características. Sabemos lo que buscamos en este controlador, que son una buena emulación, una buena lectura, poder diseñar una buena antena, por ejemplo, que sea fácil de implementar incluso, pero todo ese tipo de características van ligadas a que es un reto de poder investigar este nuevo controlador de NFC, ¿no? Que es el PN7150. Entre las características que tiene este controlador se encuentran, pues como les comentaba, la lectura. Tenemos la conexión de punto a punto de 106, incluso hasta 424 kilobytes. Y también tenemos lectura. En este caso lee tecnología ISO 14443A-B, incluso la 15693, que el PN532 no la maneja. Esta es una de las características importantes de este controlador, y es por ello que seleccionó este, ¿no? Y por supuesto maneja la lectura de MIFR Classic, de Spire y Sony Felica, que es muy importante, ¿no? Pero por otro lado, también en el área de emulación es donde vemos otro cambio, ¿no? Podemos emular tarjetas A, tarjetas B y claro, el NFC Forum T3T. ¿Qué es el NFC Forum T3T? Básicamente es tecnología Felica. En este caso, la tecnología del Forum T3T es Forum tipo 3, por decirlo de esta manera, a 1356 MHz con modulación ASK y con una profundidad de 212 kilobytes o 424 kilobytes, ¿no? Y utilizando una codificación Manchester. Todo este tipo de características de este controlador lo hacen especial para poder comenzar a interactuar con él. ¿Y cuáles son algunos de los rasgos a nivel de chip que vamos a encontrar, ¿no? Aquí a grandes rasgos tenemos los pines que manejan, pero si ya nos vamos un poco más a fondo de qué tecnología está, en este caso, dividida dentro del chip, nos podemos dar una idea utilizando este diagrama, ¿no? Tenemos las conexiones de lo que es la antena, tenemos el host interface por un lado y tenemos el sistema de clock por el otro lado, ¿no? Es un chip sumamente fácil de implementar y con la documentación en línea, en este caso de la compañía NXP, cualquier tipo de desarrollador puede comenzar a trabajar con este chip, ¿no? Dentro de las características a nivel interno del chip, vemos que tenemos diferentes tipos de clases, ¿no? Interfaz unit. Tenemos sensores, tenemos el driver, tenemos el lector de RF, tenemos el codificador de RxTXT, tenemos el procesador de señal y tenemos todas las características del chip divididamente documentada, que es una de las cosas primordiales para poder desarrollar un producto, en este caso como lo que es la Hunter Cat NFC, ¿no? Por otro lado, si ya lo vemos en otro tipo de rasgo, contamos con la tecnología de contactless, en este caso la antena donde iría posicionada, para darnos otra idea del acomodo a nivel del PN7150. Tenemos el contactless UART, el I2C host interface y claro, todo lo que ya estuvimos hablando dentro del chip, ¿no? El ARM Cortex, M0, el control de memoria y el ROM y el EEPROM en diferentes categorías, ¿no? Entonces ya con toda esta documentación podemos comenzar a implementar cierto tipo de cosas, como la herramienta. ¿Cómo es que, por ejemplo, se detecta una tarjeta cuando se acerca a este controlador? Generalmente, una de las características que distingue a este
7150 con el PN532 es el tipo de TPOL que manejan. En este caso, la técnica de pooling se hace a nivel de hardware, sin despertar al CPU. La idea es que con esto se detecta por medio del campo si hay una tarjeta cerca. Al momento de que hay una variación, ya se le va dando una respuesta al CPU para que comience a detectar lo que es, ya que en este caso decodificar la señal, ¿no? Que comience a hacer todo el proceso. Así es como se podría ver, por ejemplo, en un osciloscopio a 2 Hz, por ejemplo. Y claro, ¿cuáles son las características de esta herramienta? ¿Por qué necesitamos una herramienta como tal, no? Muchas veces, por ejemplo, nosotros como investigadores perdemos mucho tiempo en generar un laboratorio para poder hacer pruebas de tecnología NFC. Tenemos que tener Arduinos, unos Raspberries o diferentes tipos de tecnologías conectadas a un USB, una CRC22, por ejemplo, lo cual conlleva tiempo. Entonces necesitamos una herramienta que pudiéramos sacar de nuestro bolsillo y poder testear cosas de manera rápida, ¿no? Otra de las características de la herramienta es que podemos entender las tecnologías. No solo se trata de que hoy copié este ejemplo de internet y estoy haciendo un ataque de repetición, pero realmente no sé cómo se maneja el protocolo APDU o no sé qué es lo que estoy haciendo. Realmente esta herramienta lo que hace o lo que facilita de cierta forma es poder que el usuario entienda más el protocolo, que el usuario pueda discernir cuál es una cosa, cuál es otra, y que pueda incluso hacer, no sé, comenzar con la idea de que voy a ver cuál es la comunicación inicial, voy a ver cuáles son los paquetes centrales y voy a ver cómo termina la comunicación. Voy a ver cuáles son los cambios si guardo una comunicación de una tarjeta y cuáles son los cambios en otra lectura de esa misma tarjeta, pero tiempo después, por ejemplo. La idea de la herramienta es que le dé esa facilidad al usuario de poder generar, en este caso, asimilar las tecnologías y poder distinguir diferencias, por ejemplo, en lecturas de NFC o del protocolo APDU de forma más simple, ¿no? Y claro, la idea principal de la herramienta es que le pueda ayudar al investigador, en este caso, a encontrar vulnerabilidades, que puede ser analizando o esnifiando o haciendo ataques de repetición sobre este protocolo, ¿no?, de NFC. No solo ya a nivel NFC, por decirlo de cierta manera, yo digo a nivel NFC a nivel general para darnos una idea, pero ya con protocolos muy específicos, ¿no? No sé, 14.443A o B, por ejemplo, o ya otro tipo de tecnologías, ¿no? Que van ligadas de cierta forma con el radio, pero están en diferentes tipos de protocolos, ¿no? Pero la idea esencial es poder utilizar la herramienta para todo tipo de ello. A nivel prototipo, la idea de la herramienta es que tenemos diferentes tipos de botones, ¿no? La idea de utilizar diferentes tipos de botones es que podemos utilizarlos para hacer diferentes tipos de ataques, ¿no? Podemos preguardar ataques en los botones para poder hacer cierto tipo de cosas. En la parte donde se encuentra el letrero de HunterCat, NFC y Electronic Arts, por el otro lado contamos con la antena. Básicamente se separa, es una placa de cuatro capas, se puede decir, y por el otro lado contamos con la antena para separarla completamente del ruido de la parte por ejemplo, del USB o del controlador, ¿no? Del SAMD. La idea de poder obtener diferentes tipos de botones es que el usuario puede programar estos botones para hacer cierto tipo de ataque. Y la idea de contar con un USB, en este caso USB-C, que es el que cuenta la tarjeta, es poder darle feedback en este caso al investigador, de qué es lo que está pasando con la tarjeta o qué está pasando con la comunicación. Todo esto a nivel, no sé, por decirlo de cierta forma, rápida, ¿no? Ya que tenemos la placa con nosotros y podemos comenzar a implementar este tipo de cosas rápidamente, ¿no? Los datos técnicos de la tarjeta se basan en el controlador SAMD 21 que se utilizó para la primera versión de la HunterCat y es de la familia PN7150. Tiene un cargador de batería, es compatible con Arduino, que es una de las características primordiales que nosotros estamos manejando, ya que es mucho más fácil para el usuario poder interactuar con Arduino, ya que puede que ya lo conozcan por tiempo o es fácil de uso, ¿no? La idea esencial de poder tener ejemplos listos para utilizar en Arduino es que el usuario puede comenzar a entender
cómo se maneja el código dentro de la Hunter CAD y pueda generar sus propios ejemplos, incluso pueda apoyar al proyecto a nivel código en un futuro, ¿no? Que es lo que se busca con este tipo de herramientas, que todo lo que es la comunidad pueda participar y pueda brindar una mejora a los proyectos. Una de las características también principales del prototipo es la conexión USB-C, que no se ve mucho en las placas y tratamos de implementarlo en esta placa con Electronic Arts para darle un nuevo giro, ¿no?, a lo que son las implementaciones de hardware. A nivel de controlador del SAMD21, cuenta con diferentes características que sobrepasa en gran medida a la Mega, por ejemplo, de Arduino, ¿no? Tenemos 256 kilobytes en flash y 32 en RAM, ¿no? Aquí no tenemos la limitante de que vamos a necesitar un código que cumpla con ciertas restricciones a nivel de que no sea tan inmenso para poder compilarlo correctamente o poder subirlo al Arduino, ¿no? En este caso, con este espacio que tenemos en memoria, podemos generar sketches de muchísimas líneas y sin problema podemos estarlo subiendo, ¿no? Funciona en 48 MHz, que es una velocidad sumamente emocionante para este tipo de proyectos, ya que tenemos poder para poder hacer nuestras cosas. Y claro, tiene soporte USB, tiene 120 canales de touch channels de 1.62 volts a 3.63. Y claro, tiene diferentes tipos de comunicaciones, que también es una de las cosas primordiales, ¿no? Tenemos USART, tenemos UART, tenemos SPI, I2C y diferentes tipos de conectores como SMBus, PMBus, entre otros. La idea de este chip del SAMD21 es que también es barato para hacer este tipo de hardware, este tipo de cosas, y que se puede implementar para este tipo de proyectos, ¿no? Cualquier persona puede utilizarlo para poder generar nuevos prototipos, que es la idea principal, y no es tan caro por las características que maneja. La interfase de la Hunter CAD se maneja de esta manera. Un USB-C, que es la principal conexión hacia las computadoras. 4 LEDs que se van a estar manejando para darle información al usuario de lo que está pasando dentro de la Hunter, o incluso se pueden programar dependiendo del usuario, ¿no? ¿Qué es lo que necesito hacer con la Hunter y qué es lo que me va a proporcionar la Hunter CAD, ¿no? 4 botones que las puedo preprogramar para hacer cierto tipo de características. Un SW connector y se está manejando poder generar una antena externa, ¿no? Va a haber una antena embebida dentro de la placa, pero también está pensando en generar una conexión externa a poder utilizar otro tipo de antena que no vaya dentro de la placa por si el usuario desea implementarla. Ya que muchas veces no hay espacio para acercar o simplemente se requiere una antena externa y es la característica que se le está agregando. También dentro del challenge o dentro del challenge de este proyecto o de los retos que estamos viendo era cómo mover nuestro código de Linux Arduino. Tenemos el código de la PN7150 que está diseñado para Linux y nosotros la idea fue, ok, tenemos el código de Linux que proporciona XP para poder controlar este chip. ¿Cómo podemos implementar este tipo de código y utilizarlo en Arduino? Entonces fue un proceso meramente complejo, por decirlo de cierta forma, para poder mover este código, portarlo de una plataforma a otra. Y la idea era poder tener archivos simples, por ejemplo, un archivo head file también, para poder utilizarlo, ¿no? La idea de utilizar Arduino comparado con otro tipo de programador o compilador es que las personas lo identifican muy fácil, ¿no? Y muchos de los investigadores utilizan o saben qué es Arduino y pueden jugar con él de manera rápida. En la aportación del código también una de las características es que como lo vamos a estar subiendo todo al repositorio de Electronic Arts, personas van a poder agregar sus ejemplos, por ejemplo, o van a poder jugar con los ejemplos que ya nosotros manejamos. La idea de esto es que la comunidad igual no aporte, bueno, en este caso ya no se trata de portar todo el código, sino tal vez contribuir con ejemplos para la herramienta, ¿no? Que tal vez estaremos liberando para el mes de septiembre.
En este caso, aquí ya vemos una implementación de la NFC Copycat, NFC, en este caso lo manejamos con NFC Copycat simplemente para los ejemplos, pero ya contamos con características esenciales dentro ya del Arduino, ¿no? Esto ya lo podemos encontrar dentro del repositorio de Electronic Arts, que si lo buscamos, por ahí tengo el link al final de la presentación, pero la idea es que ya pueden ustedes agregar esta librería dentro de Arduino y ya pueden comenzar a ver los ejemplos que estamos manejando. Uno de ellos es la detección de tags, que es para, por ejemplo, poder detectar de manera rápida diferentes tipos de tags simultáneamente utilizando la Hunter CAD NFC. La idea de poder detectar diferentes tags simultáneamente es que nosotros podemos utilizarlo para, supongamos que tenemos dos tarjetas MIFER con nosotros, si le acercamos a la Hunter CAD NFC, te puede detectar las dos tarjetas simultáneamente, no como la PN532, que tienes que hacer por ahí varios tweets en el código, ¿no? Incluso si tienes más de dos tarjetas, la Hunter CAD, pues es factible que pueda detectar las tres si son de la misma tecnología. Aclaremos esto. Por ejemplo, tenemos tecnología, por ejemplo, no sé, MIFER, y acercamos esas tres tarjetas MIFER a la Hunter CAD, es factible que estas puedan ser detectadas por la Hunter CAD porque son de la misma tecnología. La idea de utilizar estos ejemplos simples, por ejemplo, del PN7150, es que el código es muy simple de leer y muy simple de aprender del mismo, ¿no? Se inicializa la tarjeta, en este caso, se revisan las configuraciones y se pone en modo de lectura, por ejemplo, ¿no? Y finalmente se comienza con el servicio de Discovery de NSI. La idea del Discovery es que vamos a comenzar a detectar todo tipo de tarjetas que se acerquen al campo y poder tratar de leer el UID de la tarjeta, ¿no? Dentro de estas características, dentro del mismo ejemplo, se utiliza de forma muy simple y de forma muy clara cuál es o qué es lo que se está haciendo dentro de la PN7150. Dentro de estas características se encuentra qué tipo de tecnología maneja, si es una T1T, T2T, T3T, por ejemplo, la tecnología Félica. En este caso, el ejemplo solo maneja dos características, ¿no? Que es la ISODIP y la MIFER. La idea es para darle al usuario ejemplos reales que puede implementar para poder crear sus propios proyectos y poder utilizar la Hunter CAD de diferentes formas, ¿no? Aquí un ejemplo de cómo se detectan dos tarjetas MIFER, por ejemplo, de manera rápida y fácil, utilizando la Hunter CAD NFC. Y claro, este es solo un ejemplo de las características que cuenta la tarjeta Hunter CAD NFC, que va a estar disponible para el siguiente mes. Y por ahí ya tenemos el repositorio en Electronic Arts para todas aquellas personas que quieran comenzar a jugar con el PN7150. Pueden implementarlo en otro tipo de prototipos, no solo claro, de la tarjeta de la Hunter CAD NFC, pero se puede implementar en otro tipo de placas, ¿no? Finalmente, dejo los links donde pueden encontrar información sobre la placa, sobre el código de la placa y, claro, sobre mis redes sociales y las redes de Electronic Arts para si tienen si quieren consultar algo en específico, pueden contactarnos directamente. Y, claro, estamos libres de cualquier tipo de preguntas que tengan.